¿Te has cuestionado quién es el narrador de tu mente? O sea, ¿has escuchado estas voces que parecen tener conversaciones internas contigo mismo? En este momento, tal vez no sabes si eres un esquizofrénico o si solamente hay algo más allá en este narrador de tu mente. ¿Cómo puede influir en tu vida? Bueno, vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Las voces en nuestra cabeza, esas conversaciones que se desarrollan sin que nadie más las escuche, son una parte fascinante de la experiencia humana. Algunas personas obviamente pueden considerar esto como una especie de esquizofrenia leve, pero en realidad es mucho más común de lo que podríamos pensar. Las voces en tu mente pueden ser el narrador de tus pensamientos, las voces que te dicen qué hacer, cómo sentirte o incluso cómo interpretar el mundo que te rodea. Es importante destacar que no todas las voces en tu mente son negativas o problemáticas. A menudo, estas voces también actúan como un sistema de apoyo. O sea, te animan, te dan consejos y te recuerdan tus objetivos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién o qué está detrás de estas voces? ¿Son realmente tus voces o el resultado de tu entorno, tus experiencias, incluso tus creencias? A medida que exploramos la narrativa de nuestra mente, es esencial recordar que esta narrativa puede ser moldeada y cambiada con la meditación y la autoconciencia. Estas herramientas que te cuento realmente pueden permitirnos comprender y controlar mejor a este narrador interno. O sea, puedes desarrollar mejor tu imaginación y también potenciar esta habilidad para poder hablar, o bueno, para que este narrador salga mediante tu mente. A través de la atención plena también puedes silenciar cuando tengas estas voces negativas y te puedes enfocar más en las positivas. Y te diré un ejemplo que a mí me sucedió una noche que para mí era casual. Yo me dormí como cualquier otro día, pero resulta que como por las 3 de la mañana desperté con fiebre. Y era una fiebre tan intensa que de verdad no recuerdo cómo fue que recuerdo exactamente, o sea, wow. Pero yo recuerdo que desperté y lo primero que pensé fue, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero había algo que alucinaba dentro de mí y era, no sé si por esta fiebre que yo tenía o porque realmente estaba ahí, pero mis voces narrativas realmente comenzaron a decir un montón de cosas. Era como si estuviera leyendo con la mente. Entonces, habían muchas palabras. Lo triste es que este diálogo era negativo, no positivo. Lo que hacía que me sintiera más perjudicada e incluso con más dolor. Entonces, lo que yo hice fue centrarme un poco en callar esta mente. Sí, yo misma estaba hablando con este narrador interno. No las pude silenciar. Siento que eran mayor que eso, o siento que incluso pudieron haber sido una alucinación por esta fiebre que tenía. Lo que hice a continuación fue que me puse a respirar. No podía ni siquiera tomar mi celular para poder poner una meditación o incluso música tranquila que me relajara. Simplemente me puse a respirar, exhalar, respirar, exhalar. Pero bueno, después de ello, me levanté y fui hacia el baño. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ver mi rostro en el espejo, realmente me veía pálida, me veía extraña. No sé qué más sucedió ahí, porque solo sé que volví a la cama y me quedé dormida. Y al día siguiente, todo estaba bien. Entonces, tienes que saber que estas voces existen, porque puede que no sean tan extraño. Yo te lo juro que esa vez dije, oye, es esquizofrenia, o sea, ¿qué me está ocurriendo? Pero realmente siento que era por mi fiebre y por esas alucinaciones que tuve en el instante. Pero realmente supe controlar la situación después de un tiempo, porque sé y porque puedo entender estas voces narrativas desde hace tiempo.
Si no las hubiera entendido, si hubiera pensado que era esquizofrenia, tal vez me hubiera vuelto loca de verdad. En última instancia, el narrador de tu mente tiene un papel crucial en tu vida. Puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, dependiendo de cómo lo manejes tú. Aprender a escuchar, comprender y cuando sea necesario redirigir esta narrativa puede ser un paso poderoso hacia el crecimiento personal y el bienestar emocional. Así que la próxima vez que escuches estas voces, recuerda que tienes el poder de ser el autor de tu propia historia interna. ¿Qué narrativa eliges para ti mismo? Recuerda suscribirte y darle like. Recuerda que soy Rubia Cose y estás en Laberinto.